Este es el tercer video al respecto de leyes de conservación. El tema principal es conservación de momento lineal y se mencionan también el concepto de densidad de momento lineal y flujo por transporte. Comencemos con el esquema que se hizo para el video correspondiente a conservación de masa. La idea de utilizar este mismo esquema es hacer énfasis en que se está hablando exactamente de los mismos sistemas que se abordan en ese video, es decir, un cubo en la configuración de referencia que denotamos con una V mayúscula. Este cubo está fijo y se corresponde en la configuración deformada con el cubo V minúscula 0, que también está fijo, es decir, conserva su posición para todos los valores del tiempo que nos van a resultar relevantes, y un volumen V minúscula que en el tiempo 0 está en la misma posición que V0 y por lo tanto en la misma posición que V mayúscula, pero que para tiempos mayores que 0 se desplaza junto con el cuerpo, y entonces si yo lo veo en un tiempo que podría ser un segundo, yo lo veré desplazado en esta posición que está dibujada en color azul. Ahora quisiera analizar primero la fuerza que siente este volumen V minúscula en un tiempo arbitrario. Para poder hacer este análisis, hagamos un acercamiento a un punto sobre la superficie por aquí. Ahí está el punto. Alrededor de este punto encontramos una pequeña diferencial de superficie que dibujamos como un pequeño cuadrado y que matemáticamente describimos mediante un vector de A, que desde luego no incluye la información al respecto de la geometría de esta superficie, sino solamente incluye la información al respecto de la magnitud de la superficie y de la orientación de esta superficie, que es plana. Luego, sobre esta superficie encontramos un esfuerzo también, que es un vector cuya magnitud no tiene nada que ver con la magnitud de dA y cuya orientación tampoco tiene por qué coincidir con la orientación de dA, y con estos dos vectores podemos encontrar la fuerza ejercida sobre este pequeño elemento del cuerpo que estamos llamando V por parte de la porción del cuerpo que está inmediatamente después de esta superficie. A esta fuerza la denotamos dF y sabemos que la podemos obtener como el producto del esfuerzo por la magnitud del área. Podemos escribir esta misma relación en sus componentes y podemos aprovechar desde luego lo que ya sabemos al respecto del esfuerzo T expresado a través de la fórmula de Cauchy. Escribimos también esta relación en componentes y volvemos a escribir esta relación utilizando la expresión que acabamos de escribir. Recuerdo, desde luego, que este vector n minúscula gorro es un vector unitario que apunta en la dirección de dA. Entonces puedo escribir dA como, es decir, lo cual me indica que este elemento que tengo aquí y este elemento que tengo acá los puedo escribir como la componente jésima del vector dA. Esto desde luego lo puedo volver a escribir en notación vectorial. Desde luego, estoy pensando todas las componentes que he escrito, tanto en esta parte de aquí, como en esta parte de acá, como el resto de las componentes que voy a escribir, relacionadas con una base ortonormal y cartesiana que está orientada con los ejes que están descritos aquí. Entonces, teniendo esta pequeña contribución de fuerza, dF, que está aplicada sobre esta pequeña área dA, yo puedo calcular la fuerza total aplicada sobre este elemento del cuerpo. Esto es simplemente la integral sobre toda la superficie del cuerpo de esta pequeña contribución de F. Si yo aprovecho las expresiones que tengo aquí,
y esto mismo lo puedo escribir en componentes. Ahora, para encontrar una manera diferente de escribir este resultado, que me va a ayudar un poco a darle una interpretación geométrica después, recuerdo cómo se ve el teorema de la divergencia. Tengo un campo vectorial arbitrario del cual tomo el producto punto con la diferencial de área, integro sobre la frontera de un cierto dominio cerrado. Esto es igual a la integral sobre todo ese dominio de la divergencia de mi campo vectorial. Puedo escribir esto mismo en notación de índice. Y observo en esta expresión que lo que tengo acá es muy semejante a lo que está aquí. Es decir, tengo un cierto objeto matemático operado en producto punto con una diferencial de área y todo eso integrado sobre una superficie cerrada. Entonces yo debo poder escribirlo de esta manera. Es decir, la componente iésima de la fuerza es la integral sobre todo el dominio V minúscula de este objeto matemático que tengo aquí, utilizando el mismo índice con el que estaba contraído con la diferencial de área para tomar la divergencia. Esto en principio es una expresión precisa, en el sentido de que se entiende muy bien cuál es la operación que hay que hacer sobre cuál elemento del tensor de esfuerzos de Cauchy. Sin embargo, si yo quiero escribirla en notación vectorial, yo me pregunto, ¿tengo que escribir la divergencia de qué? Para poder responder esa pregunta, escribamos de manera explícita la divergencia del tensor de esfuerzos de Cauchy y veamos cuál es su relación con la expresión que tenemos aquí. La divergencia del tensor de esfuerzo de Cauchy. Eso es el operador del aplicado sobre el tensor de esfuerzos de Cauchy, escritos ambos en la misma base para facilitar el álgebra, desde luego. Dado que la base que estoy utilizando es cartesiana, no depende de las coordenadas, entonces puedo sacarla de la derivada y me queda, esto desde luego es una delta de Kronecker, y al aplicarla lo que tengo es muy semejante a lo que estoy buscando. Renombrando los índices para poder hacer la comparación más fácil, es decir, lo que tengo aquí es la componente iésima de la divergencia del tensor de esfuerzos de Cauchy. Y desde luego eso lo puedo terminar de escribir en notación vectorial de esta manera. Entonces ya tengo la fuerza ejercida a través de la superficie sobre este elemento del cuerpo V minúscula por parte de la porción del cuerpo que está inmediatamente después de la superficie. Me puedo preguntar qué otras fuerzas pueden estar actuando sobre este volumen del cuerpo. Por ejemplo, podría estar actuando una fuerza gravitatoria que de manera genérica voy a denotar de esta manera. Es una fuerza que en inglés podríamos llamar body force, posiblemente en español la podamos llamar fuerza volumétrica, en contraste con la otra que es una fuerza superficial, pongámosle Fb, y para conocer su magnitud yo tendría que integrar sobre una cierta densidad de fuerza, es decir, fuerza por unidad de volumen, aunque también podría integrar sobre una fuerza por unidad de masa y lo tendría que escribir de esta manera, es decir, multiplicando por la densidad de masa. Voy a utilizar esta fuerza por unidad de volumen. Finalmente, la fuerza total sobre este elemento de volumen V está relacionada con la dinámica de su movimiento a través de la segunda ley de Newton. Y una cosa que puedo hacer, por ejemplo, es despejar la aceleración En este momento no hago mayores comentarios al respecto de la masa porque ya hubo un video anterior donde se hace una integral para conocer la masa. Por otra parte, yo recuerdo que la fuerza está asociada con un cambio en el momento. Entonces calculemos el momento de este mismo elemento V minúscula para asociarlo con la fuerza que ya calculamos. En este caso partimos nuevamente del esquema que ya tenemos arriba.
Hagamos ahora un acercamiento a un punto interior de este elemento V minúscula, por ejemplo aquí en el interior. Y ahora pensemos en un cubo alrededor de este punto. En puntos cercanos a este cubo hay una velocidad correspondiente a la deformación del cuerpo, que es constante. Hay una densidad, que también es constante en esta región. Este cubo tiene una cierta masa, tiene un cierto volumen, y lo que nos va a interesar más en este caso es que tiene un cierto momento lineal. Nosotros sabemos que la masa, por ejemplo, la podemos obtener como el volumen por la densidad, y el momento lo podemos obtener como la velocidad por la masa, es decir, aquí observamos que nos queda esta magnitud que está aquí, multiplicada por el volumen, y eso nos da el momento lineal asociado con este pequeño cubo. Esto quiere decir que esta magnitud es justamente una densidad de momento lineal. Es interesante notar que esta misma magnitud es la que encontramos en un video anterior como densidad de flujo de masa, y no hay ningún problema. En el caso en que estemos usándola al respecto del flujo de la masa, la integraremos sobre una superficie y obtendremos el flujo de la masa. Y en el caso donde nos interesa el momento lineal, la utilizamos para integrar sobre un volumen y nos da el momento lineal asociado. Entonces, si yo quiero conocer el momento lineal asociado con todo este elemento del cuerpo que yo estoy llamando V minúscula, lo que tengo que hacer es integrar. P en un cierto tiempo es igual a la integral sobre todo este volumen de esta pequeña contribución dP que acabo de describir hace un momento. Y esto lo expreso como... Ahora lo quiero relacionar con lo que había yo encontrado antes. Entonces utilizo la segunda ley de Newton, recordando que esta misma fuerza corresponde al cambio con respecto al tiempo del momento. Escribo juntos los dos resultados que ya obtuve. Y aquí aplico el teorema de transporte de Reynolds que se discutió en un video anterior. En esta forma. Con esta expresión puedo escribir este término que tengo aquí y este término que tengo acá en una sola integral, como donde puedo volver a aplicar el mismo argumento que ya comenté un par de veces en los videos anteriores al respecto de que no hay ninguna restricción especial sobre el volumen que yo escoja para iniciar este análisis, y esta integral siempre va a ser cero, lo cual me indica que lo que estoy integrando es lo que debe de ser cero, y lo escribo aquí. Esta es una ecuación diferencial que expresa la conservación de momento lineal y le llamamos así, ecuación de conservación de momento. En algunos textos puede encontrarse una expresión un poco diferente por razones muy semejantes a las que discutimos antes. Podemos desarrollar esta derivada y podemos recordar que la ecuación de conservación de masa nos permite volver a escribir el término que tengo aquí. Entonces podemos volver a escribir la ecuación de conservación de momento utilizando el hecho de que tengo escrito este término aquí y puedo despejarlo para obtener una expresión alternativa. Esta también es una expresión interesante en el sentido de que la derivada material que aparece está aplicada sobre la densidad de momento lineal. Luego aquí aparece otra vez la densidad de momento lineal, aparece la divergencia de la velocidad, de la cual ya tenemos una interpretación geométrica, y aparecen también estos términos relacionados con las fuerzas aplicadas sobre un pequeño elemento del cuerpo. Para escribir otra versión más
de esta ecuación de conservación de momento, usemos la notación de índices. Ahora recordemos cómo se ve la definición de derivada material en notación de índice. Y utilicemos esta expresión para desarrollar esta derivada material que tenemos aquí. Luego, reconocemos que estos dos términos que están aquí corresponden a una sola derivada, que es esta. Entonces escribimos otra vez. Para escribir esto en notación vectorial nuevamente, pensemos un momentito en este término que está aquí. Y de manera particular, pensemos en el tensor cuyos elementos son estos que acabamos de encontrar acá. Conocemos bien el vector velocidad, que desde luego es un tensor de rango 1 que puede expresarse en términos de sus componentes en esta base ortonormal cartesiana que hemos estado utilizando todo este tiempo. Podemos hacer perfectamente bien una diada con este vector dos veces, de manera que las componentes de este tensor de rango 2 son justamente el escalar que resulta de hacer el producto entre la BI, que es un escalar, y la BJ, que también es un escalar. Podemos multiplicar por otro escalar, que desde luego es la ρ, y obtenemos este tensor de rango 2, cuyas componentes son ρ por BI por BJ, en las bases EI y EJ, donde estas son las bases ortonormales y cartesianas que hemos estado utilizando. Luego, si yo aplico una divergencia sobre este tensor, observo que lo que tengo aquí es justamente la componente iésima de esta divergencia de este tensor que acabo de definir. Entonces puedo escribir toda esta expresión en notación vectorial sin ningún problema. Como último paso para esta expresión, agrupemos estos dos términos que aparecen aquí como una sola divergencia. Y ahora sí, digamos que esta es una expresión que también podemos encontrar en algunos textos como ecuación diferencial correspondiente a la conservación de momento. Aquí señalo que el producto del vector b con el vector b se puede escribir de manera explícita como un producto exterior y así puede aparecer en algunos textos. Luego, una de las cosas interesantes de esta última expresión es que podemos aprovecharla para ir en sentido contrario. Es decir, integremos, pero en este caso sobre el volumen V0, que sabemos que está fijo, escribamos esta integral como la suma de las integrales sobre cada uno de los términos y aprovechemos lo que conocemos para este término de aquí, que se puede expresar como una derivada total con respecto al tiempo fuera de la integral, y lo que conocemos para este término de aquí, que se puede escribir de una manera diferente utilizando el teorema de la divergencia. Y esta la podemos leer de la siguiente manera. Yo tengo un momento lineal sobre un volumen fijo. Este momento lineal lo calculo integrando la densidad de momento sobre este volumen. Y ese momento lineal está cambiando con respecto al tiempo. El cambio con respecto al tiempo lo puedo obtener de dos contribuciones. Una contribución sobre la superficie de mi volumen,
que tiene a su vez dos contribuciones más. Una contribución relacionada con las fuerzas aplicadas sobre la superficie de este elemento V0, que está fijo, y otra contribución relacionada con el momento lineal que está atravesando la superficie. Esta contribución normalmente se denota una contribución por transporte, en este caso, transporte de momento lineal. Finalmente, aparece una contribución por fuerzas externas aplicadas sobre todo el interior del volumen que yo estoy considerando. Esta expresión, en este caso yo la obtuve primero como una expresión diferencial y después integré para obtener esta expresión integral. Yo hubiera podido proceder de una manera análoga a como se hizo en el video correspondiente a la conservación de masa y hubiera podido obtener directamente esta expresión integral sin pasar por la expresión diferencial. En ese sentido, esta expresión integral también es un poquito más general que la expresión diferencial porque no hace falta restringir la ρ ni la b a que sean diferenciables en todos los puntos del dominio. Pudieran ser no diferenciables en algunas regiones del dominio. Entonces, esta otra vez es una expresión integral de la conservación de momento lineal. Finalmente, regresemos un poquito a las ecuaciones que hemos encontrado como conservación de masa y conservación de momento. Observamos que estas dos expresiones tienen una estructura muy semejante. Lo que aparece aquí es la densidad de lo que se conserva. En el caso de esta ecuación es la masa. Y lo que aparece acá es el flujo de masa correspondiente a una superficie fija. Luego, en la otra ecuación aparece la densidad de lo que se conserva, es decir, la densidad de momento lineal, y aparece dentro de la divergencia un flujo. En este caso, el flujo tiene dos contribuciones, una por fuerzas superficiales y otra por transporte, que es esta de acá. De la misma manera que llamamos a esta cantidad densidad de flujo de masa, podemos llamar a esta cantidad de aquí abajo densidad de flujo de momento y si quisiéramos ser un poquito más específicos, por transporte. Y finalmente aparece en esta ecuación un término que podemos llamar fuente, en el sentido de que aparece momento en una región del espacio donde no había. En este caso se debe a un campo externo que desde luego actúa a distancia, como podría ser un campo gravitatorio. En el caso de la masa no aparece un término fuente porque no hay un campo externo que pueda generar masa en una cierta región del espacio. Entonces, de manera genérica, podemos hablar de una ley de conservación, de una cierta carga psi, a la cual corresponde un flujo phi, que puede ser por transporte o por alguna otra causa, y también puede haber términos fuentes que denotamos de manera genérica como B mayúscula.